Bien, buenas tardes, gente, y bienvenidos a este video accidentado sobre la hora, que voy a hacer muy breve porque los voy a mandar a leer el último capítulo que vamos a trabajar juntos de Nolan, que de alguna manera viene a darle el cierre a todo este gran problema que estuvimos trabajando sobre Jesús. Y viene a poner el cierre justamente en lo que por lo menos históricamente es el cierre, que es la muerte. Que no es un gran tema para hablar, pero en el caso de la persona de Jesús es el punto de contacto más consensuado entre la religión o la teología o el estudio de la religión y la historia. De hecho, históricamente tenemos muy pocos datos extra bíblicos de Jesús. Si queremos hacer un rastreo de Jesús históricamente crítico y secular, lo único que podemos saber de él con certeza es que murió ejecutado por un procurador romano llamado Poncio Pilatos, que es el único punto en el cual coinciden con los evangelios. Así que es como el dato histórico y la certeza histórica más compartida por cualquier tipo de investigador más allá de su credo. Y Nolan hace todo un recorrido del cual nosotros vamos a tomar solamente la primera parte, que es del capítulo de la confrontación, el primer apartado, punto 13, que se llama Política y Religión. Después habla de el incidente del templo, del proceso, de la ejecución. No vamos a meternos con eso porque son casi 50 páginas extra y yo no voy a tirarle 50 páginas para leer ahora. Pero el capítulo o el apartado este, Política y Religión, nos presenta un mapeo muy interesante de por qué Jesús termina como termina. Jesús históricamente muere ejecutado, es decir, muere en un proceso legal, no es que muere de viejito apaciblemente en su canoa en el lago de Galilea. Muere ejecutado por una potencia imperialista que tenía sometido a su pueblo en un castigo reservado para los subversivos. No voy a adelantarme yo, pueden imaginarse que tenemos como dos grandes polos, así como tenemos polos para todo lo que tenga que ver con Jesús en interpretaciones religiosas o en interpretaciones seculares y puramente políticas históricas. La muerte de Jesús también no escapa a esta disyuntiva. Entonces, podemos negar rotundamente que Jesús tuviera ninguna implicancia política y que los romanos lo matan así solo por pedido de los judíos, que los judíos le tenían envidia porque decía ser el Hijo de Dios, aunque esto sigue siendo inconsistente desde la historia, o podemos aceptar que los romanos lo mataron solamente por oposición política al imperialismo que ellos ejercían. Mi vecino aprovecha justo ahora para cortar el pasto. Y esto, como toda la postura que hemos venido trabajando sobre Jesús, o todos los temas que vamos abriendo sobre Jesús y que espero que podamos discutir el viernes próximo, no tienen un cierre. No tienen una forma final y cerrada de ser visto. Queremos pensar en una de las teorías que le aporta un mayor peso religioso a la muerte de Jesús. Somos libres. Los evangelios nos dan mucho pie para eso. Queremos pensar que los evangelios en realidad representan una construcción religiosa y que la muerte de Jesús tal como se dio tuvo más que ver con motivaciones políticas antirromanas. Tenemos mucho material para pensar en eso. Hay un libro que estuve leyendo muy interesante, esto es un paréntesis, 800 páginas, que explica la muerte de Jesús desde el panorama netamente político de la época y de cómo Roma ejecutaba a quienes se le ponían en contra. La invención de Jesús de Nazaret, de Fernando Bermejo, autor español. O sea, tenemos nutridísima bibliografía para trabajar cualquiera de las dos posturas. Ergo, no lo vamos a hacer con ninguna. Yo no les voy a dar de leer 800 páginas. Pero sepan que ninguna de las posturas que hablan de la muerte de Jesús son despreciables o descartables hoy en día. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que vos pienses, seguramente alguien escribió un manual de historia intentando probar que esa es la verdadera versión. Jesús murió por nuestros pecados, Jesús murió por guerrillero. Tenés como los dos grandes extremos y ambos deben ser muy tenidos en cuenta si van a hacer un estudio crítico desde la teología. Pero bueno, Nolan se lanza más hacia un costado religioso, descarta un poco la participación política de Jesús, pero plantea muy bien estos dos universos políticos y religiosos, el choque que significa entenderlos a la manera occidental nuestra, o como lo entendían los romanos o como lo entendían los judíos, que son tres cosmovisiones político-religiosas totalmente distintas, y él intenta ubicar a Jesús en ese prisma, intentando comprender cómo el mensaje de Jesús que él vivía como religioso político, como buen judío, puede ser interpretado de una forma distinta por los romanos o cómo puede ser mal interpretado por nosotros 2000 años después. Así que
apartado 13 del libro de Nolan, Política y Religión, dentro del capítulo o de la parte 3 del libro que se llama La confrontación, que es lo que sigue a continuación de lo que venimos trabajando del reino. No les voy a pedir que estudien eso, pero venimos abriendo una imagen de Jesús en la cual queda como picando. Yo sé que es así, si hubiésemos estado en persona seguramente hubiese sido este debate dado muchas semanas antes. Pero queda picando. Entonces Jesús, ¿qué vino a hacer? ¿Cómo murió? ¿Por qué murió? Si al final su propuesta tiene que ver con una cuestión social y muere ejecutado, queda ahí como la pregunta de, y bueno, ¿a dónde vamos ahora? No hay respuesta, la vamos a tener que buscar en conjunto y cada uno la buscará en lo privado de su corazón. Pero acá Nolan como que termina de abrir la puerta a un montón de posibilidades. A quien por su forma de pensar le sirva hacer una visión mucho más religiosa de Jesús y sea la que más le cierra, puede leer y profundizar por ese lado. Quien de ustedes se considere radicalmente ateo y quiera encontrar en Jesús únicamente un actor político marginal de la Palestina ocupada por los romanos en el siglo I, que muere ejecutado por haber realizado acciones incluso violentas contra los romanos, tiene material para profundizar por ahí. Y el debate no terminaría nunca. Pero estoy intentando como abrir la cancha para complejizar la figura de Jesús y no tomarla infantilmente como un único sentido con una sola cara. Es muy complejo, fue un ser humano, todos los seres humanos somos complejos. Y Jesús en su complejidad, creo yo, se merece que lo complejicemos a la hora de estudiarlo. Así que tienen un panorama enorme de posibilidades para trabajar la confrontación y la conflictividad en la vida de Jesús. Que si hay algo que están de acuerdo la historia y la religión y los mismos evangelios, es que la vida de Jesús fue conflictiva. Jesús fue consciente del conflicto y de la contradicción que representaba y se la pasó a sus discípulos. Él avisaba a la gente que lo seguía, mira que si venís te van a matar, te van a torturar, te van a condenar, tu familia te va a hacer a un lado. No podemos leer el Evangelio sin ser conscientes de la carga de conflicto y de problemática que conlleva. No es un diario hippie de paz y amor el Evangelio. No todo, tiene sus partes, por supuesto, hippies de paz y amor, pero tiene una carga enorme de advertencia a sus discípulos de que mira que esto no es joda. Acá se juega la vida incluso, y si se juega la vida es porque lo que estás haciendo molesta. Si Jesús se dedicara solamente a repartir flores, no hubiese terminado como terminó. Hay que animarnos también a hacer una lectura desde el conflicto y desde la problemática de la vida de Jesús. Que la tuvo y Jesús bien que se lo buscó. No es que Jesús murió porque era demasiado bueno para un mundo cruel. Jesús tuvo su participación en ese conflicto en el cual pagó con la sangre. Y está bien que lo asumamos así. Porque quitarle a Jesús su parte conflictiva, su parte de voltear mesas y hacer quilombo y hacer disturbios, sería también quitarle una parte importante al mismo Jesús. Y acá estamos para conocerlo, no para ocultarlo. Así que los invito a que lean este capítulo de Nolan. Cerramos la semana que viene como que hacemos una gran puesta en común. Me interesa mucho saber, si es que han leído, espero que hayan podido leer, qué es lo que les ha quedado. Yo intento hacer un revoltijo para ver después qué sale en la cabeza de cada uno. Me interesa escuchar resonancias antes de que nos volvamos a vernos nunca más. Y ya cerramos la materia con eso. Ahí evacuamos también consultas, todo. Y ya después vamos a los coloquios y los que no, a preparar los finales. Para los finales Jesús es indispensable. Esto es como una especie de spoiler. Por favor, ténganlo en cuenta. No se presenten a rendir si no han leído el texto de Nolan. Es muy importante. Por lo pronto nos vemos la semana que viene, mismo enlace que les dejé hoy, después lo voy a volver a compartir de todas formas y a no evitar la conflictividad. En el siguiente video que les voy a subir ahora hablo del coloquio para aquellos que les interese ir. Paz y bien, gente.